Para mencionarles, básicamente la tecnología en el día de hoy ya no es un lujo, básicamente una necesidad para poder enfrentar las necesidades, todas las adversidades que tenemos el día a día. Sin embargo, pues, la tecnología pues, ha venido el día a quedarse y ayudarnos. Mi nombre es Jonathan Torres y junto a Felipe Rodríguez, que damos la cordial bienvenida el día de hoy, de lo cual nuestro conversatorio va a tratar la caracterización del desempeño del alimento peletizado en modelos de alimentación al voleo y alimentación automática. Aquí quiero preguntarles a cada uno de ustedes, básicamente, si pueden levantar la mano, los que actual se encuentran con una alimentación manual hoy en día. 1, 2, 3 personas, 3 productores que aún nos encontramos en este segmento de alimentación manual. En alimentación modo timer, no sé si pueden alimentar, perfecto, hay una mayor cantidad en comparación a la alimentación manual. Y como tercera parte, lo que es la alimentación modo acústica. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en la actualidad alimentando básicamente la mayor cantidad de su porcentaje en alimentación sónica o acústica? Una persona. Entonces, observando un poco ustedes, la mayoría se está centrando en lo que es alimentación modo timer. La alimentación manual, básicamente, puede no ser tan eficiente al momento de la hora si la comparamos con la alimentación automática, pero sin embargo, tiene una gran prioridad al momento de la hora, ya que su costo es básicamente por debajo de lo que es la alimentación automática. Se puede adaptar básicamente a las necesidades inmediatas que puede tener el productor camaronero. Adicional, que cuando hay una déficit tecnológica en el campo, la alimentación manual es la principal razón de usarla. Como características, el suministro de alimentación al voleo, el uso de balizas básicamente para determinar las zonas de alimentación. En este tercer ítem, el tema de la lluvia, si lo comparamos con la alimentación sónica, es una ventaja para la alimentación manual, ya que no interfiere en lo que es la alimentación y posiblemente en las dosificaciones. Conocemos que la alimentación acústica, el tema de lluvia, puede interferir el nivel de respuesta o confundir con el ritmo de masticaciones. Adicional, la reducción de la competencia por alimento, al tener un mayor área de alimentación, en este caso zonas con balizas en la alimentación manual. La alimentación automática, si no calculamos la cantidad de individuos o las biomasas tope por tolva, podemos cometer el error de tener una competencia al momento del consumo. Habitualmente, como promedio, la alimentación manual mantenemos entre 3 dosis diarias, máximo 4, en general de todos los productores. Como estrategias de la alimentación manual, los protocolos de alimentación manual, entre mayor dosis, mejor aprovechamiento del alimento balanceado. Es muy importante la identificación de zonas de alimentación tomando en cuenta la calidad de suelo, básicamente para reducir cualquier tema de eventos patológicos al momento de consumir el alimento. Adicional, vamos a contribuir con una buena verificación de consumos con el uso de comederos y el triángulo de arrastre. Todos conocemos, pues ustedes los están usando. El triángulo de arrastre pues, nos va a ayudar a tratar de identificar sobrantes en el suelo, mortalidades, algún tema de adicional, bivaldos. Y esto nosotros, añadiendo al mismo universo, tenemos que tener en cuenta el uso en la tabla de alimentación. ¿Qué nos va a apoyar la tabla de alimentación? Tratar de conocer mi realidad. Si realmente estoy tan alejado o tan cerca de lo que mi piscina me lo dice día a día. Esto pues añadiendo también el uso básicamente de poblacionales, que es una estrategia más de poder identificar la cantidad de biomasa que puedo tener en nuestra piscina. Después de conocer mi alimentación manual, las principales características y estrategias, pasamos a la alimentación timer, básicamente donde la mayoría de ustedes están centrados en la primera pregunta que les realicé. La alimentación timer básicamente es el cronograma 100% durante todo el ciclo, pero básicamente si nosotros lo estamos usando al inicio para realizar una transición al sónico,
Lo estamos habitualmente implementando entre los 3, 4, antes de los 2, 3, 4 gramos para un ingreso eficiente al momento de la implementación sónica. Esto debido porque no puede ser detectado los sonidos pues, por partes del camarón por sus pequeñas mandíbulas. Como estrategias, quiero mostrarles básicamente el tener una excelente transición del voleo al timer. Básicamente como recomendación, realizarlo antes de los 2 gramos para tratar pues, de tener la mayor cantidad de individuos centrados en la zona de alimentación. Como ejemplo, podemos tener la transición de un 75% voleo, 25% manual. Al día siguiente, mantenernos un 50-50. Al tercer día, pudiésemos realizar una transición ya al 75% en las tolvas, en modo timer, y un 25% al voleo. Y posiblemente ya al cuarto día tengamos un 100% ubicados en lo que es alimentación timer. Ahora, si es necesario tomar un día más o 2, no hay problema. La idea aquí es de tener en cuenta esta buena transición, a veces que pueden chocar por el cambio de calibres. El ajuste de libras e individuos tolvas va muy influenciado para yo identificar cuál es mi capacidad de carga tolva. En unas ocasiones puede afectarme directamente al consumo y al crecimiento. Adicional, pues la ubicación de equipos y la relación de alimentadores por hectárea. El uso de configuraciones de giro máximo y de bloques de alimentación, si es que yo lo voy a usar para hacer una transición al sónico, debería ser muy parecido a cuando tenemos el inicio en el sónico. Por ejemplo, si yo estoy alimentando en timer un camarón de 2 gramos, 35, 40 segundos, y cuando ingreso al sónico, mis giros básicamente están entre 15, 20, 25 segundos máximo, puede existir un choque y esto va a influenciar mucho a la caída de la respuesta. Adicional, complementar el manejo de una buena tabla de alimentación, como les había mencionado al inicio en la alimentación manual, tratar de conocer la eficiencia que estoy teniendo en mis piscinas y la realidad. Después de conocer mi alimentación manual, mi alimentación timer, paso a nuestra tercera etapa, que es la alimentación acústica, ¿no? Todos conocemos, básicamente es el 100% en el uso de hidrofonía. Puede usarse cuando el camarón ya ha alcanzado un tamaño ideal de sus mandíbulas y que puede ser el sonido perceptible por hidrófono. Si ustedes básicamente me preguntan cuál es el gramaje que oscila o el promedio para realizar esta transición de los 3-4 gramos, sin embargo puede ser afectado por la densidad inicial. Si tengo una densidad inicial de 15 individuos versus 40, obviamente voy a tener un mayor nivel de respuesta sónica con mi mayor cantidad de individuos. Adicional, puede afectar mi nivel de salinidad, salinidades bajas, salinidades altas, pues la cantidad de sales que tengo diluidas en el agua. Y por último, en la época que nos encontremos, si es una época temporada de calor o una temporada de frío, podemos acelerar este ingreso al sónico hasta 2 gramos, 2 gramos y medio, en algunos productores podemos lograr eso, y en la temporada de frío puede alargarse hasta 5 o 6 gramos. Como estrategia, la estratificación de configuraciones por etapas del cultivo. No mantenernos con las mismas configuraciones desde el inicio hasta el final del cultivo, en algunas ocasiones el ciclo de alimentación, los giros máximos, sino de tratar de estratificar. Como ejemplo, los primeros 10 gramos, donde queremos que la alimentación sea más acorde y empezar a crecer ese proyecto arriba de 2, de 3 gramos antes de los 10 gramos, necesitamos tener una primera estratificación en las configuraciones. Luego, hasta el primer raleo, armar una segunda estrategia de configuraciones y después de este primer raleo, segundo, habitualmente como lo mantengan en finca, e irnos hasta cosecha final. Esto del ajuste va a ir necesario también a las necesidades que ustedes tengan en finca, evaluando su prepeso o su peso semanal. Si les exige realizar configuraciones para alimentar más o detener su alimentación, es muy acorde a estas estrategias irlo cambiando habitualmente. El ajuste de libras e individuos tolvas va muy de la mano a la ubicación, las batimetrías. Si tenemos batimetrías poco profundas, a comparaciones a batimetrías de 1.2, 1.3, 1.4, donde vamos a poder abarcar mayor cantidad de biomasa por tolva, nos va a ayudar mucho a tener este ajuste de libras e individuos. Adicional del oxígeno disuelto en las zonas de alimentación, por lo cual se recomienda pues, que los aireadores tengan una influencia indirecta
y que no puedan producir un cierto ruido adicional que pueda confundir lo que es la alimentación al camarón. Con estas tres características vamos a identificar cuál es la capacidad de tolva para garantizar un manejo eficiente. Pasamos a un cuarto ítem, donde al tener una buena estratificación, el ajuste de libras, individuos tolva, ubicación y batimetrías, si ustedes algún rato usan la GoPro y la meten debajo de la piscina, van a poder observar que el consumo de alimento en columna de agua es un síntoma de una buena alimentación. No esperar que básicamente el alimento caiga al suelo y recién sea consumido. Pero esto lo vamos a hablar también con mis tablas de alimentaciones para realmente si estoy alimentando acorde, y el punto más importante es si es que estoy creciendo acorde a lo proyectado. Por último, la prueba de tiro para un flujo de masa, gramos por segundo, de los cuales nos va a poder identificar la cantidad pues, de gramos que estamos depositando lo que es a mi piscina. Vamos a conocer mi halo de alimentación para el respectivo ajuste de mi hidrófono y la ubicación de platos testigos si es que fuese necesario. En la actualidad, en todo este pastel, la caracterización del mercado en la alimentación automática, estamos con un 62% en timer y un 38% en la acústica. Esto es al nivel de aprendizaje que he tenido en los últimos años en los productores que están con alimentación automática acústica. Hemos ido teniendo un incremento exponencial en la actualidad. Se prevé pues, que en los siguientes años este pastel ya se vaya distribuyendo más uniforme. Les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿La tecnología hace el trabajo por sí sola? No, ¿verdad? Entonces, aquí viene. La tecnología no hace todo el trabajo por sí sola. Básicamente siempre son necesarias un buen alimento pelletizado y un buen manejo. Tres pilares complementarios para tener una excelente producción al final del día. En este caso, un manejo donde el personal debe estar en ciertas capacitaciones, actualizaciones para poder armar las principales estrategias y tener buenos ratios productivos y adicionando un alimento de buena calidad. Aquí le pregunto a ustedes, ¿cómo eligen un excelente producto de alimento balanceado? Muchos de ustedes me dirán por el precio y otros me dirán por los resultados que estamos teniendo en piscina. ¿Cómo evaluamos los resultados en piscina? Mediante los atributos físicos y químicos de un buen alimento, donde el nivel de atractibilidad y palatabilidad van muy agarrados de la mano. La atractividad es la capacidad que tiene el alimento de atraer los camarones, cuenta con estructuras quimosensoriales capaces de detectar e identificar señales químicas del agua. En consiguiente, la palatabilidad, que es la aceptación gustativa del camarón. Pero esta palatabilidad puede ser afectada directamente por ciertas condiciones, como la composición nutricional, el tamaño y forma del pellet, la frescura y el almacenamiento, y los contaminantes y calidad del agua. La hidrostabilidad y la lixiviación también van de la mano. En este caso, la hidrostabilidad, propiedad del alimento para mantener su forma y textura en el agua durante el periodo de tiempo determinado. Podemos observar esta imagen donde desde el inicio hasta las primeras 8 horas toma un mayor tamaño de lo que es el alimento. Por ende, pues se recomienda, pese a que tenemos dietas con alta hidrostabilidad, no se recomienda tener mucho tiempo en el agua. Por tal razón, las recomendaciones en alimentación manual, tener mayor número de dosis. En la alimentación automática, timer o acústica, no es tan novedoso, por lo que tenemos las multidosis dadas. Esto vamos a ayudar de reducir las pérdidas por lixiviación. La lixiviación básicamente es la pérdida de nutrientes, particularmente de las proteínas, vitaminas y minerales. Podemos observar esta imagen donde a nosotros nos caracteriza por el tema de productos con intrapellet, aditivos. En los primeros 15 minutos hay una pérdida del 7% calculable de lixiviación de estas proteínas o vitaminas. Pero si nos vamos a la aplicación de aditivos extra pellet, los primeros 15 minutos perdemos más de la mitad de estos aditivos, un 57%. Ahora, si lo evaluamos a la primera hora de
haber entregado nuestra dosis encontramos todavía alimento en el suelo, subiríamos a un 14% para los intrapellet y un 63% para los extrapellet, siendo 4-5 veces mayor. Todo esto influenciándonos a tener un efecto en el alto elevado factor de conversión y una producción de amonio en el agua y daños en el fondo, contribuyendo pues a una mayor protocolos de bioremediación y aplicación de bacterias para reducir esta problemática. Ahora, muchos de ustedes habrán pensado, yo elijo un producto balanceado por resultados. Básicamente la digestibilidad va a influir mucho a la importancia del cultivo de tener un mayor crecimiento y salud, una mejor conversión alimenticia y por ende me va a dar unos resultados de reducción de costos. Menor impacto ambiental, ya que el nivel de absorción de nutrientes proporcionados por un alimento va a ser la mejor forma eficiente. Quiero dejarles 3 palabras, acorde hasta lo último visto de los atributos. La eficiencia de tener unos buenos atributos de alimento balanceado nos va a producir una sostenibilidad y como resultados finales, rentabilidad, ¿no? Todos buscamos rentabilidad al momento de producir y tener unos excelentes indicadores. Por último, la respuesta acústica. Es el sonido emitido por el contacto de las mandíbulas del camarón, que son detectadas por el hidrófono. En este caso, son las investigaciones realizadas. Tenemos 4 cajas, donde en las 3 primeras cajas identificamos el nivel de frecuencia del alimento pelletizado versus la 4ª caja con el nivel de alimento extruido. No observamos una diferencia significativa. Básicamente, muchos de ustedes, pues en finca, podemos validar que en algunas ocasiones con el alimento pelletizado logramos a tener un mayor número de respuestas al inicio del cultivo y realizar la transición lo más pronto posible. Básicamente, después de haber conocido la evolución básicamente del alimento, los tipos de alimentación manual, alimentación timer, alimentación acústica, de haber conocido las características y estrategias, quiero darle el pase básicamente a Felipe para que nos pueda pues contribuir con su experiencia acerca de cómo está la evolución y el impacto de la alimentación automática. Felipe, por favor. Gracias, Jonathan. Nosotros sabemos que Ecuador se posiciona como uno de los principales players, ¿no?, de producción de camarón en el mundo. Esto se debe a una de las principales variables para este crecimiento, que es la tecnificación. Y la tecnificación hacemos enfoque para la alimentación automática. Entonces, con el crecimiento de Ecuador, con su producción camaronera, también vemos que el mercado viene evolucionando con el tema de alimentación automática. Aquí en esta gráfica de barras vemos que en las barras azules demuestran cómo viene la penetración en hectáreas con alimentación automática en los últimos años. Vemos que hay un crecimiento exponencial y hay, si mira desde 2016 hasta 2023, llegamos a un 23% de toda la hectariaje de Ecuador cubierta con alimentación automática. Y la proyección para este 2024 es que llegaremos a un 30%. Entonces vemos que todo este impacto productivo y de libras que viene evolucionando Ecuador y posicionando Ecuador en el mundo pasa por la alimentación automática. En la próxima gráfica vemos un poco también de cómo se viene evolucionando las libras por hectáreas. En la caracterización de alimentación automática, en timer y acústica, en el año 2021, vemos que la mediana en timer estaba ahí superando más o menos 8.000 libras por hectárea. Si vemos la linealidad de las gráficas o de la barra y la distribución de los dados, vemos que hay una curva de aprendizaje más lineal, más suave en relación a alimentación acústica. Si vemos en el año 2021, la mediana está por debajo de 5.000 libras por hectárea. Esto me indica que, en comparación con timer, la alimentación acústica exige una curva de aprendizaje, un camino que el productor tiene que seguir, que es un poco menos lineal y exige un poco más del productor en comparación a timer.
Pero si vemos los años 2022 y 2023 y observamos la distribución de los datos, vemos que la alimentación o la evolución de libras con hectáreas de alimentación acústica es la única que me permite romper las 12.000 libras por hectárea, llegando a valores más altos, ¿no? Por eso también vamos a ver un poco más adelante que es el método de alimentación que soporta más densidad. En esta próxima gráfica vemos un poco el impacto de la tecnología de alimentación en el alimento peletizado en los últimos años. En el año 2023 por las barras azules y en el año 2024 por la barra celeste. En las principales variables, crecimiento, factor, densidad inicial y final. Vemos, si observamos la primera gráfica de la izquierda, arriba, vemos que hay si vamos a la parte de tecnificación, vemos que hay una creciente en relación a 2023 para el crecimiento semanal en timer y acústica. Si vemos, si bien es cierto con alimentación manual, vemos que tomó una dirección contraria, vemos que tiene una baja en relación a los métodos tecnificados. El factor de conversión también tiene una tendencia de bajada en relación a 2023, pero vemos que los datos de las fincas que están tecnificadas observan una mayor reducción en este factor y sabemos que el factor negativo es positivo para la producción camaronera. Entonces vemos que también nos genera un impacto positivo. Si vemos la densidad inicial y la densidad final, sabemos que en el escenario actual del Ecuador hay un impacto y sufrimos con la disminución de las densidades por el escenario de precios. Tuvimos una alta oferta del camarón, con una alta oferta de camarón, bajaron los precios, una tendencia natural del mercado, pero si comparamos los datos, vemos que la tecnificación me genera una capacidad de soporte en las piscinas más grandes en relación a la alimentación manual. Concernente a eso, más libras por hectárea. Aquí el impacto de la tecnología en la alimentación y el desempeño del alimento peletizado es un resumen, una comparación percentual del año 2023 y 2024 de la data que vimos anteriormente. Si observamos y recordamos la tendencia, veo que hay en relación a 2023 un 13% en la variable crecimiento de incremento en la alimentación timer y un 16% para la alimentación acústica. Esta barra rosada, que es la densidad final, vemos que hay una disminución que también es el impacto de la baja de densidades que tuvimos, ¿no? Un productor, principalmente los grandes productores que sembraban 30, 40 camarones, tuvieron una baja considerable en su siembra y hay un impacto en la densidad final también. Si comparamos con la alimentación manual, vemos que hay una diferencia considerable entre los tres escenarios. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo está caracterizado el mercado con tema de alimentación automática y alimentación manual? Aquí, en este análisis de 2024, vemos que si comparamos los principales factores, vemos que hay una tendencia, como comentamos, de soporte, ¿no? De más biomasa para los métodos que están tecnificados, de menos factor de conversión y de más crecimiento. Entonces, vemos que la tecnificación es un camino, está ahí, no hay regreso, no hay vuelta, para poder lograr resultados más positivos, ¿no? Vemos, ahora vamos a revisar un poco toda esta data y cómo esto impulsa los indicadores productivos. Aquí hay un análisis que está segmentado por talla de cosecha. Ya en las barras azules está el crecimiento semanal, en la línea azul está las libras por hectáreas. Si vemos la alimentación manual, hay
no hay un padrón de linealidad, tiene una fluctuación más evidente entre las tallas y entre el crecimiento semanal. Si vamos a los métodos que están tecnificados en timer y acústica, vemos que hay una linealidad, que esto permite al productor tener un mejor control y una mejor observación de su producción. Ya, si vemos la línea de libras por hectárea, también sigue la misma tendencia, ¿no? La línea de los métodos tecnificados es más, no hay tantas fluctuaciones, y si vamos a la alimentación acústica, es el método que más me genera libras por hectárea. Hablemos en dólares. Ahora, es súper importante tener en cuenta y tener el control claro de sus fincas camaroneras. Y para esto tenemos que también llevar en cuenta cuánto la tecnificación impacta en el isocusto y en el factor de conversión, que es el alimento que llevamos, tal vez la principal variable dentro del cultivo. Vemos que en las barras azules, también segmentado por talla de cosecha, entre manual, timer y acústica, vemos las barras azules, es isocusto libra, y la línea, factor de conversión. Si vemos, la alimentación manual me genera también una mayor fluctuación si comparamos con la alimentación timer y la alimentación acústica. Entonces, en el isocusto también hay un impacto de más control y de más observación al costo de tu producción cuando la finca se encuentra tecnificada. Y vemos que el factor de conversión también se mantiene más lineal de acuerdo a estas fincas o a estos productores que están tecnificados. Con esto, para ir cerrando toda esta observación que tuvimos ahorita en relación a la comparación de los 2 últimos años entre productores que están tecnificados, no están tecnificados, la industria sigue una tendencia y un camino natural a la tecnificación, ¿no? Entonces, dejo la pregunta si, de acuerdo a estos costos que observan, es un buen negocio invertir en tecnología. Dejo la pregunta, aquí Jonathan preguntó, caracterizamos los productores que están en manual, timer y acústica. Entonces es súper importante tener en cuenta qué impacto tenemos o qué impacto genera la tecnología en mi producción. Entonces, si invertimos en tecnología, podemos lograr la eficiencia necesaria que nos exige el mercado. Sabemos que estamos en un mercado cada vez más competitivo, cada vez que exige mucho más del productor camaronero. Realizar proyecciones a mediano y a largo plazo. Si vimos en los 2 últimos análisis, sabemos o vimos con los datos que las fincas que están tecnificadas permiten realizar proyecciones, permiten un mejor control de sus costos de producción y también de la biomasa que se va a sacar. Y evolucionar a la velocidad del mercado y estar a la vanguardia, ¿no? Sabemos que Ecuador, como mencioné, se posiciona como uno de los principales productores de camarón en el mundo y tenemos que seguir evolucionando en la velocidad que el mercado exige de nosotros, ¿ya? Muchas gracias.